Miren, Murray Peraya, con quien acaban de escuchar, un movimiento, supongo, pero no estoy seguro, para que les miento, que es la zarabanda. Es quizá el violinista estadounidense que mejor toca Bach, o de los grandes bajianos. Pero quizá el más grande, o el reconocido y además muy sui generis, es el canadiense Glenn Gould. Bueno, a mí me gusta mucho Murray Peraya en Bach. Es compositor, es director, es toda una gran celebridad. Ahorita debe de tener unos 75, 76 años, todavía interpreta, todo está fuerte. Y yo creo que valdría mucho, es un solista a nivel de Carnegie Hall. Entonces, pues de lo que estamos hablando. No sé si hay otro, quizá no sé si Hilary Swank, por ejemplo, no Hilary Swank, Hilary Hahn, la violinista, ya haya tocado en el Carnegie Hall, no estoy seguro, lo voy a investigar, supongo que sí. Es muy buena, pero acuérdense que, como siempre digo, en arte el 9 y el 10 son bien diferentes. Es que una vez la comparé con Ostrach, pues, yo pobrecita, y no que sea mala, pero como que hay monstruos, ¿no? Yo creo que Murray Peraya pertenece a ese grupo, mi opinión. No sé lo que oyeron. Y les voy a decir por qué y les tengo que ser bien sincero. Dos de los mejores recitales de piano que me han conmovido en mi vida. El primero fue una noche inolvidable en Bellas Artes, cuando vino András Schiff a México, hace será unos 4 o 5 años, que sería un poco más, y tocó los preludios, los 24 preludios y fugas del clave bien temperado. Bueno, fue algo espectacular con András Schiff. Y también con András Schiff tuve la suerte de escuchar, esto fue en Nueva York, y fue verdaderamente conmovedor. La última de todas las sonatas de Schubert, mi favorita, la que siempre recomiendo, la versión de Horowitz. Pero les aseguro que esta versión de Schiff fue absolutamente conmovedora. Eh, y independientemente de un gran intérprete, es un gran maestro. Hay muchos videos de Schiff de diferentes aspectos. Con él aprendí mucho de Haydn. Y tiene muchas lecciones sobre Bach. Entonces yo diría que hoy, y más por lo tenso que está el mundo y México, eh, no sé si lo que vamos a tener y ya empezamos a tener hoy es o una clase o una verdadera terapia. Yo siempre les he dado mis razones de por qué Bach es terapéutico, porque nos cura, porque nos hace sentir tan bien. En esta conferencia de Schiff aprendí datos históricos muy curiosos que yo no conocía de Bach. Y por otro lado, varias cosas esenciales, no solamente de Bach, sino tiene una manera muy clara de explicar lo que es la forma sonata. No sonata, suite. Suite, miren, en Bach hay muchas suites. Eh, yo creo que inclusive
No sé por qué y esa pregunta me gustaría, si alguien la sabe, que la conteste o investigarla. Si es lo mismo, las suites modernas que son como síntesis de óperas o ballets, como la suite del Lago de los Cisnes del ballet de Tchaikovsky, o la suite del Caballero de la Rosa de la ópera de Richard Strauss, El Caballero de la Rosa, no lo sé. Pero van a ver qué bonito habla Schiff de lo que es una suite. Y si alguna anécdota alguna de que voy a platicar, ya la saben, de esta obra seguramente no, porque francamente yo por algún prejuicio no la había escuchado. Y ahorita, ya que la escuchemos, les platico qué es lo que siento. Bueno, miren, les platico lo que platica Andras Schiff. Yo diría que es quizá uno de los pianistas más reconocidos hoy en día en el mundo. Yo aparte de ese par de ocasiones, lo vi una vez que me impresionó ¿cómo les puedo decir? Ahorita se manosea y además haciéndolo sinónimo de pobre, que no tiene nada que ver. La palabra humildad. Miren, yo tuve la suerte de ver en un concierto, pues, que desgraciadamente lo eché a perder yo mismo, porque era un concierto ni más ni menos que en el Wigmore Hall de Londres. Y era un concierto para barítono, un barítono que no conozco. Y Andras Schiff iba a ser el acompañante, o sea, el chiquito. Una estrella, ya me imagino a Sherin haciéndole de acompañante, bueno, a Marta Argerich, imagínense. No, 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 esto se me hizo grandioso, lo que es el arte de adeveras. Yo creo que con la felicidad de escuchar a un gran barítono. Eh, Otra cosa que me encantó de Schiff es que claramente es el anti-showman, que eso ya saben que a mí no me gusta. Entiendo que poderoso caballero es don dinero, pero todo lo que hace se hace disque de buena música para hacer dinero es una grosería. Este, Se toca mucho más a John Williams que a Wolfgang Amadeus Mozart, digo, de veras. Este, no estoy en contra de la música contemporánea, estoy contra. Y siempre ha sido negocio la música y todo ha sido negocio, pero creo que estamos llegando a extremos en donde corrompen a gente que muy pocos tienen el valor de no dejarse corromper. Digo con todo respeto, ¿qué tenía que hacer Pavarotti en los tres tenores? Por el amor de Dios. Para mi gusto. No, pues ya para eso hubiera cantado con Andrew Ryu también. En fin. O sea, de veras a la gente le dan gato por liebre. Y no está bien. Yo les recomiendo a los niños chiquitos y pequeños que fue un error que cometieron conmigo y que se comete con todos los niños. No existe la música para los niños. Pónganles buena música. Enséñenlos a oír música como se debe oír música. Y verán que lo van a disfrutar mucho más. No les dé miedo decirles que Mahler es terrible. Este, no, no pasa nada. Ok, bueno, entonces ahí les voy. Se sabe muy poco de la biografía de Bach, con todo y todo. Eh, pero lo que se sabe es muy bueno. Independientemente de su obra, eh, lo que sabemos de su vida privada es de mucho interés, es excitante.
Ustedes saben que Bach tuvo, si mal no recuerdo, 18 hijos. ¿Se imaginan el ruido en una casa de 18 niños? Digo, entre bebés y partos, digo, ¿a qué horas? Y hace falta el silencio para componer. Eso no lo dice Schiff, yo lo leí en otro lado, que él se autoconsideraba no un artista, sino un artesano. Acuérdense la tradición alemana de la obra terminada, lo que se pierde con la revolución industrial y la producción en serie. No es lo mismo y empezar a acabar un producto que apretar un tornillo todo el día. Bueno, entonces, yo creo que tenía un talento tan genial Bach, que casi casi pensaba, porque lo de Bach, aparte de mucho trabajo, bueno, pues es un gran talento. Bueno, ok, parece que sus momentos de más inspiración los tenía cuando estaba en la iglesia tocando o practicando. Bueno, eh, según Shipsy Bach, Bach no podría vivir con el ruido de él. Era literalmente workaholic. Imagínense que le ordenaban que y con sueldos bastante miserabilones, imagínense mantener a 18 criaturas. Pero por necesidad, pero también porque era su carácter totalmente, ¿cómo les diré? Adusto, sacrificado, muy protestante, muy de trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo y una absoluta integridad, honestidad. Inclusive muy poco viajado, a diferencia de Händel, que era todo un cosmopolita que nace en el mismo año. Y algo de lo que aprendí de la plática de Schiff, que yo no conocía, es que Bach no es que haya evolucionado como un Schubert o un Mozart o un Beethoven. No, no, no. Bach era maestro, era un gran didacta y pedagogo. Y entonces entendía, no era su caso, pero él entendía que para preparar a los principiantes había que componer cosas más fáciles. Eso, por ejemplo, se lo dedica a su segunda esposa, la que quiso mucho, Ana Magdalena, que dicen que si uno transcribiera en manuscrito todas las obras de Bach, se tardaría uno décadas. Él sí tenía ayuda en el taller, como era con los orfebres, que uno barnizaba y otro hacía el redondeo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente, y también pasaba con los pintores renacentistas, ¿no? En el taller de Ghirlandaio, por ejemplo. Pero, eh, dice Schiff, esto yo no lo sabía, que si uno ve los manuscritos de las obras de Bach que él escribió, que tenía una caligrafía bellísima, que se entiende con toda claridad. Miren, la razón por la que yo nunca toqué el instrumento es porque no tengo esa mecánica mental en donde de ver 5 líneas con puntitos me pueda yo imaginar música. Para mí eso es como imposible. Pero hay gente que sí lo logra, muchos. Imagínense un director de orquesta. Bueno, eh, y definitivamente hasta yo llegué a tocar obras muy sencillitas. No les voy a decir que bien tocadas, obviamente, no porque ni las sentía yo. Me caían gordas, es más, eran como una tarea. En el acordeón, no, digo, alguien al que le voy a tener que pedir perdón en el cielo o en el infierno algún día es a mi pobre maestro de acordeón, bueno, pobrecito, el maestro Sergio Rosardi. Es más, él ni era acordeonista, él tocaba la armónica, el gran
Acordeonista, gracias a Dios, nunca tomé clases con él, era el gran Aldo Rizardi. Y la verdad fue triste cuando muchos años después, comiendo en la hacienda de los Morales, él estaba amenizando el ambiente, ¿no? Qué difícil vida. Bueno, eh, bueno, que Ashif, bueno, que si se ve la escritura de Bach, es como ver olas, es estético. Yo más bien lo sentía como espejo matemático. Él lo ve más ondulado. No sé si se refiere a Bach en general o si se refiere a Bach en particular aquí en la suite francesa. Bueno, recuerden que en la época de Bach todavía no este geniazo italiano, Cristofori, el inventor del piano forte, es el piano, que bueno, a nuestros oídos y con el ruido actual es un gran instrumento. Como siempre digo, es obvio que con el ruido del medio ambiente del siglo XXI no oímos igual que en la época de Bach, ni nos podemos imaginar cómo se oía. Bueno, pero dentro de los instrumentos de teclado hay varios. Entonces Bach tocaba básicamente con dos. Eh, Ahí les va. El primero, bueno, para esto platica Schiff, que su gran maestro, que es un organista inglés, pero hagan de cuenta una especie, para no tardarme mucho, de Harnoncourt inglés. Musicólogo, antropólogo de la música, intérprete, tecladista de órgano, de todo extraordinario, director, compositor. George Malcolm. Fue el gran en Inglaterra, acuérdense, Schiff nace en Hungría y debe de haber salido joven. Eh, Es el mismo caso de Scholti, por ejemplo, pero muchos años después. Yo creo que Schiff nace ya después de la guerra, que fue terrible el año de 44 en Hungría para los judíos. Eh, mm, 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 mm. Otra cosa, escribía sin errores desde la primera. O sea, le brotaba como a Schubert, así, con una fluidez. Si no, no puedes componer una cantata, por Dios, en una semana. Eh, bueno, dice Schiff, ahorita llego a lo de los instrumentos. Dice Schiff que él toca todos los días como una terapia. Y yo lo he hecho y como que sí ayuda. Pruébenlo, de veras, de veras, de veras. Miren, no, sé, no creo que esté hoy, pero tomé clases de meditación trascendental y me cuesta mucho trabajo. No, no, como que no es lo mío. Sin embargo, el propio maestro de meditación una vez me hizo un comentario, me dice, a donde querría yo que llegaras con la meditación es a lo que llegas con la música. Pero yo creo que con Bach llego como al nirvana, porque es un bienestar, pero les puedo decir que es como físico-químico desde niño, y como que a Schiff le pasa igual. Además es igual de candoroso que su servidor, porque él habla de Bach como yo lo de Mozart, como el rey, como el número uno sin duda alguna. Para muchos es superior, pero justamente por eso, y porque acaba de ser el cumpleaños, no sé si 26 o 27, nunca lo hago, como un homenaje en la efeméride, pero acaba de ser cumpleaños ni más ni menos que de Mozart. Y yo diría que las suites francesas, que son seis, tres en clave mayor y tres en clave menor, que son bien diferentes. Las menores son mucho más oscuras y graves.
igual que las 6 suites para cello. Componía en grupo de 3 o de 6. Los 6 conciertos de Brandenburgo, por ejemplo. Aquí sí, no, por las 4 suites orquestales. En fin, es nada más anecdótico. Oh, ok. Entonces les digo, toca, pero dicen, no lo toco como ejercicio, aunque pueden parecer ejercicios como de solfeo. No, eso es tocarlo como leñador. Es mucho más que eso porque tiene mucho sentimiento, hasta los ejercicios. Claro, no es lo mismo las obras previas que las obras últimas. Y a esas mismas se refiere mucha gente de una manera más que reverencial. Mi primer maestro de música decía que no se debe de decir, así como no se debe decir el nombre de Dios, que es la obra suprema de Bach, el arte de la música. Es bellísimo, es una maravilla. Antes de eso está una ofrenda musical. A mí me enloquece la ofrenda musical. Y antes de eso, ni más ni menos que las variaciones Goldberg. Bueno, estas suites, hay suites francesas y son suites inglesas. Y yo no conocía las francesas y tampoco las inglesas. Me he clavado mucho más en las obras más grandes completas, sin saber, pues que sí son las más para, ya no para practicantes, sino para pianistas o tecladistas muy desarrollados, que son las que acabo de mencionar, más los preludios y claves, los preludios y fugas del clave bien temperado. Bueno, eh, entonces quise entender, y no tanto por estas suites para piano, qué es una suite, y lo describe maravillosamente bien Andrés. Fíjense qué maravilla lo que dice. Y se me hace una super manera de describirla. La entendí de inmediato y yo creo que ustedes también la van a entender de inmediato. Dice una suite es como un ramo de flores, de diferentes flores, pero que todas las flores son del mismo color. Fíjense qué bello. ¿Cómo lo traduciría yo? Todos los movimientos de la suite tienen básicamente el mismo tono de sentido. Nos habla en el fondo de una misma idea, un hilo conductor. Eh, es mucho más grave si son, insisto, en tono bajo, que hay 3 y 3. Pero hoy se me dio la gana uno alegre. Y ahorita les platico de cada movimiento. Y solamente puse un movimiento con Murray Peraya. Y traigo 2 versiones y ahorita si están completas, espero que sí. Si me vas diciendo, Esteban, si tanto la de Schiff como la de Emil Gilles vienen completas, como de 16 minutos cada uno. Si quieres, mándame un WhatsApp, por favor. Bueno. Eh, insiste, igual que insiste con las últimas sonatas de Beethoven, que esas grandes obras no las deben de dejar, no las deben de ejecutar pianistas jóvenes. En ese aspecto creo que coincido con él, porque sí les puedo decir que conforme avanza el tiempo, obviamente yo creo que a todos les ha pasado, no importa la edad, pero no se oye música de la misma manera cuando se oye con seriedad, o inclusive cuando se oye simplemente para pasarla bien, o porque está sabrosita o bailable o lo que sea, música popular, que también puede ser deliciosa. La buena música popular, digo.
allí sí. No opino y soy bastante anticuado en ese aspecto, no estoy al día. Y lo poquito que me han recomendado para ponerme al día, la verdad, no me ha jalado nada. Pero ese puede ser un error. Bueno. Mm, 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 mm. Miren lo que según Shift se logra con Bach. Se logra satisfacer a la razón, eh, la experiencia, la psicología, la espiritualidad, la musicalidad, las emociones y lo físico. Bueno, eh, en las suites francesas, a diferencia de mucho de la obra de Bach, hay volatilidad y ludismo, se juegan, no son obras tan serias. Yo recuerdo en casa de mis papás el busto, lo único, no había ningún otro tipo, había un cenicero de Beethoven, qué pena, y un bustote de Bach en el estudio de mi papá. Y yo pensaba, ¿quién es ese señor tan enojado? Eh, bueno, eh, hasta me caía gordo, la verdad. Dice Schiff, limpia el alma, satisface el intelecto y tiene esta maravilla que es algo de lo que aprendí, fíjense qué diferente. Yo siempre les hablo de el orden matemático que se parece a la idea de Dios. Él lo plantea desde un punto de vista más social que religioso. Él lo que dice es, son contrapuntos tan complicados como la fuga, en donde conviven tantos sonidos de una manera tan perfecta que es como una sociedad perfecta, porque no existe una sociedad que no tenga contrapuntos, porque ya hoy en día, y con los aviones y con las migraciones, pues todos somos de todo. Entonces, si se lograra esa buena convivencia humana, eso que es obviamente teórico, que yo siempre lo digo cuando hablo de los cuartetos de cuerdas, que digo que si entre uno mismo no está de acuerdo, entre dos menos, pues entre cuatro, imagínense, ahora imagínense lo que sí lograba, entre infinidad de sonidos, logra esa perfecta armonía. Pues me pareció muy interesante. Eh, además, diario escribía sus notas. Eh, Era tan buen pedagogo que varios de sus hijos son músicos. En su época todavía más destacados y exitosos que él. Y cuando menos uno de ellos que ya vimos en clase, que nos conmovió a nivel de Juan Sebastián, es Carl Philipp Emanuel. El más triunfador desde el punto de vista, hay otro Wilhelm Friedman Bach, este, el Bach inglés, obviamente el más rico, porque en Londres era donde más se pagaba y porque además fue muy exitoso. Y que además es, digamos, el puente entre el barroco y el estilo homofónico clásico, pero que el preclásico vendría siendo el estilo galante. Entonces, uno de esos compositores es Carl Philipp Emanuel Bach, maravilloso. Eh, bueno, ¿y quién le enseñó? Pues su papá. Es más, había ascendentes de la familia de Bach que también eran músicos. Juan Sebastián no fue el primero tampoco. Les digo, es como una familia de orfebres. Algo así trata una de las dos óperas que compone mientras está haciendo El Anillo del Nibelungo Wagner, que son
la celebérrima Tristán y Isolde, la otra Los Maestros Cantores de Nuremberg, que es la que tiene que ver con este orgullo artesanal alemán, digamos. Bueno, habla muy en especial de lo difícil que son las variaciones Goldberg 12 y 13, creo que vale la pena escucharlas. Eh, Dice, no hay que empezar desde arriba. Bueno, obviamente como su nombre lo indica, la suite francesa viene de Francia y se toca desde Lully en la época, recuerdan, de el Estado Soyo de Luis XIV. Uno que era verdaderamente dueño y se sentía dueño de Francia, literalmente. Fue el que hizo Versalles. Que si hoy uno va a Versalles y queda uno asombrado, lo que habrá costado Versalles. Bueno, les platico los movimientos de la suite. ¿Cuáles son? Eh, Está el alemán, que como su nombre lo indica, son danzas alemanas. El courant, que son danzas francesas. El corazón de una suite, y es música con influencia española, es la zarabanda. Luego van a distinguir la zarabanda, es la que se distingue de inmediato. Y además es muy fogosa. Inclusive en la propia España llegaban a censurar de las suites las zarabandas porque eran demasiado eróticas, hagan el favor. Bueno, luego vienen movimientos que son como galantes nada más, sabrositos, que son el minuet, la gabota, y nomás normalmente acaban lo que es la jig, que es una danza marinera irlandesa y escocesa. Y yo que he tenido la suerte de estar en ambas, les diría que se parecen más entre sí que a Inglaterra. O sea, aunque Escocia está en la misma isla que Inglaterra, es bien diferente el ambiente, mucho más parecido al de Irlanda. Bueno, eh, bueno. Los dos instrumentos que usaba Bach eran el clavicordio y el clavicémbalo. ¿Cuál es la diferencia? El clavicordio es como mucho más íntimo. Es un instrumento de un solo teclado y el clavicémbalo es de dos y puede representar más diferentes sonidos. Uno se parecería más el clavicordio a la música de cámara y el clavicémbalo se parecería más a la música orquestal o a la orquesta de cámara. Es más íntimo e introvertido el clavicordio. Estas suites jamás se imaginó Bach que iban a ser para el público. Es más, se supone que las compuso para que todo el auditorio fuera de 3 o 4 personas máximo, nada más. Es música doméstica. Eh, Bach no sale de Alemania. Y es más, estuvo en pocos lugares. Es más, su gran ilusión fue ir a Buxtehude hasta Dinamarca y no llegó. Creo que llegó a Lübeck y se regresó. ¿Quién sabe por qué? Pues porque tenía mucho trabajo y muchas responsabilidades. Estuvo viajando básicamente para conseguir el trabajo. Esta suite francesa y todas las suites francesas las compone en Kotten. También estuvo en Leipzig, en Dresden, en Turingia, en Arnstadt, en Weimar, en Kotten. Y aquí, como les digo, compuso estas. ¿Cuál es la relación de Bach con la iglesia? No es muy filósofo Bach, es muy creyente, tipo Bruckner, de una manera muy ferviente, con muchísima fe. O sea,
tiene la suerte de creer de a de veras, sin duda alguna, y de una manera no muy complicada. Y por otro lado pienso en alguien que no siente así como va a ser esa música religiosa así de maravillosa. Bueno, eh, como dicen, dice Schiff, en toda su música se nota su fe, sin duda alguna. Tiene tal ritmo que le gusta a los jóvenes porque recuerda el jazz. Un día les voy a poner me acuerdo de un disco Juan Sebastián Jazz, o la música de Bach hecha jazz de Jacques Lussier. O a mí me regalaron un Bach con música cubana, que es lo que más escucho cuando estoy solo prácticamente, me encanta. Está muy bien hecho. Era muy culto, estaba interesado en todo, pero básicamente en la música. Y de tanto copiar partituras, copió de Vivaldi, de Marcello, de varios italianos. Se quedó ciego porque además lo hacía de noche con un candelabro. Les digo, este sí era workaholic, como no he conocido otro. Eh, como les digo, Schiff es igual de cándido que yo con Mozart porque dice que Bach es la cima del arte occidental. El siglo XIX se olvida de Bach porque no, ya se había perdido el interés por lo viejo. Acuérdense, es como la época de la ópera de Rossini, del espectáculo francés. Eh, y después de las sinfonías de Beethoven, ya quién quiere volver a Bach en esa época. Como es leyenda, no exactamente, pero sí contribuye muchísimo a sacarlo del olvido el gran Félix Mendelssohn, que descubre a los 19 años la Pasión según San Mateo. La reúne, la revive en Berlín y allí digamos que después de ese concierto es el renacimiento de Bach. Les platico de los movimientos porque creo que ya hablé, miren, ya van a dar las 7 y no he empezado. Qué horror. Yo creo que lo vamos a hacer, esta va a ser una semana de relax y justo si lo que quiero es relax no me voy a angustiar por decirles todo lo que les debo de decir. Y creo que bien vale la pena la preparación. Me llamó mucho la atención la estructura de estas suite francesas, la número 5. Ahí les van los movimientos. El primero es el alemán, que a mí francamente, y toda la suite, pero en especial, o bueno, esta claramente, dije, ¿qué estoy oyendo cuando lo empecé a oír? ¿Será Mozart? Y entonces, como que me di cuenta que aquí baja. Y llegué también a algo como que nunca lo había yo pensado, eh, como que el clásico, y Mozart es muy clásico, igual que Haydn, va más parecido al espíritu francés y el romántico va mucho más parecido al espíritu alemán. Y diría yo, lo nebuloso va y lo flemático va muy asociado a lo inglés y lo bello, porque viendo una película de Fellini le decía yo a mi esposa, es que hasta la pobreza es bonita en Italia, caray, que tiene Italia, que todo es bonito. Impresionante. No deja de ser pesada, pero es bellísima, bellísima. Entonces la belleza italiana y además ya es el sol mediterráneo, ¿no? La alegría. Lo mismo que con la música española, que también tiene un sello muy, muy propio. Entonces, como que aquí es una especie de baja francesado que ya, para mi gusto, ya va a anunciar a Mozart. A ver ustedes qué opinan. Bueno,
Luego sigue el courant, si recuerdan es una danza francesa, la primera es la alemana y luego la francesa, más rápido, como que aquí ya se siente a Stravinsky, tiene lo fugadito así mismo, o sea, sí es Stravinsky, pero hay una parte que voy a tratar de señalar, que es que produce eso que produce Bach, que es algo, yo diría, físico. A mí hagan de cuenta que me hacen así en las entrañas, en ciertos sonidos de Bach. Lo noté en el Courant. Les había dicho que hay un momento así que me pasa clarísimo en la Chacona. Entonces, bueno. Luego viene la zarabanda, acuérdense, de corte español y es el corazón y es muy fogosa. Y es como la parte fuerte. En la interpretación de Schiff, me pareció que la toca y la hace. Y quizás es de los Bach más amoroso. Y me refiero de amor de pareja, lo que va a hacer. Eh, yo creo que lo que les decía de las nacionalidades. Y para aquí, y aquí es donde dije, bueno, ¿y si lo pongo con alguien más? Miren, me sucede algo con las grabaciones de Shiva, y les soy bien sincero. No sé si es algo personal de Shiva, pero es tanto mejor Shiva en persona que en grabación. Como que rara vez escucho así, en grabación. Como maestro me fascina. Es más, ya no les platiqué para que nunca cometan ese error. Ese día que fui a ver ese concierto de barítono, para barítono y piano con András Schiff, no lo disfruté porque cometimos el gravísimo error de comer comida hindú un poco antes y ya ni les platico. Con esa digestión era imposible. De veras, no les recomiendo que no vayan muy llenos a los conciertos porque si tiene uno problemas de ese tipo digestivos, difícilmente se va a apreciar igual. Bueno, me paso, lo, lo confieso. Bueno, luego viene el buré, es otro adornito, imagínense otra galletita al final. Rápido y muy bailable me pareció. Y escuchen si sí o si no, la jig les da esa sensación de danza marinera irlandesa o no. Tampoco lo debemos de tomar, por supuesto, literal. Acuérdense, estamos hablando de emociones y esas son, con todo respeto, las emociones que siente Andras Schiff. Pero creo que cuando menos hay dos cosas, y aparte de las anécdotas y cosas que no sabía yo de la vida de Bach, dos cosas muy importantes. Quizá el sentido más que religioso y matemático es social, lo tiene de ambas. O también en ese mundo ideal va incluido lo social. ¿Por qué? Porque lo que le falta a la sociedad es ordenarse, precisamente. A lo mejor un día las relaciones humanas las maneja la inteligencia artificial, dudo que salgan peor. Pero ya veremos. Bueno, y la otra cosa muy importante fue que yo no tenía tan presente, a pesar de sus hijos, yo pensé que no habían estudiado con él. Él los preparó desde muy jóvenes o de niños para llegar hasta donde llegaron. Entonces, un verdadero monstruo de la música, Juan Sebastián Bach, que además creo, a pesar de mi preferencia, que es una estupidez, no estamos comparando, pero además de mi enorme gusto por Mozart, por Schubert, por Beethoven, pues sin duda tengo un gran gusto por. Entonces descansamos un momentito, creo que ya estamos bien preparados para escuchar. Esto es música no temprana,
sí es temprana, pero además es música para tecladistas no tan dotados. Es un Bach, yo diría, al que no estamos acostumbrados porque el estilo francés yo creo que es antibajiano, por decirlo así. Pero vean cómo lo combina. Sientan el nacimiento de Mozart. Yo creo que vamos a tener una muy buena experiencia. Vamos a escuchar primero la versión completa con Schiff. Y posteriormente, yo no la acabé, sí acabé la clase. Y posteriormente vamos a escuchar ya nada más la zarabanda con, ¿cómo se llama? Con Emil Gillels. Y muy probablemente nos quede algo de tiempo, entonces verán de lo que voy a hablar. Tenemos para muchas clases y sería una delicia. Acuérdense que hay gente dedicada a la música que la ha consagrado a Bach. No sé si hay otro al que se le haya consagrado así. Puedo citar a Harnoncourt. Eh, está este inglés Christopher Hogwood. Está el holandés. Ay, bueno, hay, ¿cómo se llama? Me voy a acordar del holandés. Obviamente está Richter, no Sviatoslav, sino Karl Richter. Y si sus partituras toman décadas, imagínense el tamaño de su obra, que por cierto no es el más prolífero, pero aún así es una verdadera maravilla. Bueno, hacemos un pequeño intermedio y sin que yo comente absolutamente, llego Esteban, y ponemos la versión de András Schiff. La verdad, el alemán con Schiff sí me estaba fascinando. Donde me perdí un poco, honestamente, fue en la zarabanda. A ver ustedes qué opinan.